Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de agosto del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué visión, la de los 3 apóstoles. Aún no lo eran, seguían a Jesús, eran fieles y firmes discípulos. ¿Y a dónde los lleva en esta oportunidad Jesús? A un monte alto. A un monte alto. Siempre el monte alto, recordemos, es el lugar de alguna revelación en particular. Es un privilegio para el que llega a esa elevación, guiados por Jesús siempre, por la palabra de nuestro Dios. Y contrasta esta visión que van a tener con el anuncio que previamente, y está registrado en el capítulo anterior, en este Evangelio de Mateo, con el anuncio que les hace Jesús, ¿no es cierto?, que va a ser perseguido, va a ser muerto y va a resucitar al 3er día. Noticia que realmente, entristeció mucho a Pedro, a todos, ¿no es cierto? Pero aquí está la visión contrastante. Aquí aparece Jesús con Juan, Pedro y Andrés. Con Juan, Pedro y Santiago, no Andrés. Andrés no estaba, estaban los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y Pedro. Bien, haríamos una acotación al respecto. Pedro es jefe del colegio apostólico, así designado por Jesús. Santiago, el primero de los apóstoles en morir mártir en Jerusalén. Juan, el último de los apóstoles en morir, previamente había recibido la última profecía, la revelación final del Apocalipsis. Apocalipsis, perdón por la redundancia, quiere decir precisamente revelación. Y ahí nos dice en el relato que delante de ellos Jesús se transfiguró. La figura de Jesús apareció de un modo que los deslumbró. Estaba Jesús conversando con Moisés y Elías, la ley y los profetas. Estaba la ley y los profetas y el cumplimiento de la ley y de lo que habían dicho los profetas. Estaba el que venía a poner fin a una ley que recordaba al hombre su pecado, él venía a perdonar los pecados, y estaba frente a Elías, el gran profeta, venía a cumplir las profecías, venía a dar cumplimiento a todos, venía a manifestar la gloria de Dios. Él era la gloria de Dios. Esta figura transfigurada de Jesús
aquel que veían todos los días, lo veían como el Hijo del Hombre, como uno de nosotros. Sin embargo, de pronto su rostro era radiante como el sol, y sus vestiduras eran luminosas, eran blancas como la luz. Bueno, quedaron obviamente realmente asombrados. Mire qué visión que están teniendo. Tan admirados estaban que Pedro, llevado siempre por su interpretación humana, claro, nosotros haríamos lo mismo. Este Pedro tenía ese impulso, ¿no es cierto? Era un hombre impulsivo, valiente, sí. ¿Y qué se le ocurrió decir? Y frente a una situación tan admirable, qué bueno que es estar ahí. Claro, ¿a usted no le gustaría estar ya en la gloria? ¿No le gustaría estar ya con Jesús en la plenitud de la vida, la felicidad, en la gloria de la inmortalidad? Claro que nos gustaría. Y tanto es así que la propuesta de Pedro, fíjese a dónde apunta. Hacer ahí 3 tiendas, 3 moradas. Sí, una para Jesús, otra para Elías y otra para Moisés. ¿Qué no advertía ahí Pedro? Y algo que no advertimos nosotros, claro está, que finalmente el que queda, el que es, y el que es la figura nuestra final también, el que ha de participar con nosotros, esa transfiguración que está haciendo en visión elevada en el monte, vista por los apóstoles, por los que fueron apóstoles de Jesús. Ahora, claro, es bueno estar ahí, claro que es bueno, es lo mejor, es la vida, es la plenitud de la vida en la gloria, sí, pero antes hay que hacer algo, hay que llegar al monte, hay que elevarse. Entonces, previamente, como todavía no estaban en esa elevación espiritual necesaria para poder participar de la habitación en la gloria, hay que descender. Así como el Señor descendió a nosotros. Fíjese, de su condición de Dios, palabra de Dios, glorioso, baja a nuestra naturaleza. Del santo monte o de la montaña baja al valle, el llano. Y ahí tiene algo que hacer, y uno tiene que emprender la trepada escatológica finalmente para llegar al lugar donde Pedro quiere instalar las moradas en los cielos. Claro, usted lo puede simbolizar como una figura terrenal, sí, pero es diferente, todo es diferente. Fíjese que en ese punto se dice que la nube, una nube luminosa, los cubrió con su sombra. Con su sombra todavía. Esto es figura, sombra de las cosas por venir, ¿se da cuenta? Y una voz se oyó, la voz del Padre. ¿Qué dijo? Este es mi Hijo, el elegido, el predilecto, a él escuchen. Primero hay que escucharlo entonces. Si no, ¿cómo sabemos después cómo hemos de subir a la situación que tanto admira a los discípulos? Que a esta altura ya estaban llenos de temor, por supuesto. Cuando aparece la voz y la nube, estaban ahí. Claro. Rostro en tierra. Pero la voz de Dios, la voz del Padre, estaba señalando al Hijo, porque ya habían desaparecido Moisés y Elías. En el cumplimiento de Moisés y Elías ya queda solamente el que cumple, aquel de quien se habla, aquel a quien refiérense la luz de la profecía y de la ley, no la sombra. ¿Se da cuenta? Bueno, ahí entonces, cuando levantan el rostro, ¿qué ven? Y ven a aquel a quien señala el Padre, lo ven a Jesús. Al mismo Jesús que veían antes de su transfiguración. ¿Y qué les dice Jesús? Ahora la voz humana del Señor. Levántense, vámonos de aquí.
Y después, ¿qué les ordena Jesús? No digan a nadie nada acerca de esta visión hasta que el Hijo del Hombre no haya resucitado de entre los muertos. Ahí lo van a entender. Ahí se van a dar cuenta qué es lo que estuvieron viendo. Ahí pueden hablar con derecho. Ahí van a hablar de lo que han visto, pero entendiendo qué han visto, cómo lo han visto y por qué lo han visto así. ¿Y qué tiene que ver eso con todos nosotros? ¿Nosotros quiénes? Los que escuchamos la palabra, los que escuchamos al Señor, los que escuchamos al Señor y hacemos lo que Él nos dice. Y así vamos trepando hasta llegar a la cima. Así del valle de nuestra nada vamos a la cumbre. ¿Se da cuenta? Por la cruz a la luz decimos tantas veces. Sí, en la subida vamos a tener dificultades. Vio como puede tener un alpinista, ¿no? Cuando escala una montaña, y bueno, tiene que hacer una serie de esfuerzos, que lógicamente son una serie de esfuerzos que técnicamente tienen que estar conocidos para hacerlo bien y poder llegar bien. Bueno, ¿qué tenemos que conocer nosotros? Y tenemos que conocer bien la palabra. ¿Y cuál es la manera de conocerla bien? Para que nuestra subida sea exitosa, vivirla. Y ahí vamos ascendiendo. Y ya en la final resurrección, cuando la plenitud de la gloria nos aguarde, cuando el Señor de la gloria se manifieste en la plenitud de la misma, a nosotros seremos participados por Él. Ahí habitaremos con el Señor. Ahí tendrá realmente cumplimiento el pedido ingenuo de Pedro. Qué bien que se está aquí, hagamos 3 moradas, 3 tiendas. Sí, el Señor fue a buscar lugar para nosotros, sí. Fue a buscar el lugar de nuestra habitación final. Y nuestra habitación final es el Señor. Él es el nuevo templo. Él es el nuevo pacto, la nueva ley, la ley del amor. ¿Se da cuenta? Él es el cumplimiento de todo y en todos. ¿Qué te parece, Patricia? Que como dice el Padre Celestial, escuchemos al Señor. Escuchémoslo cuando Él nos habla, cuando Él nos pide tan solamente una cosa: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la nueva ley, claro. Ámense, la ley del amor, los unos a los otros, como yo los he amado. Él es la medida de la plenitud de la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de revelación, tu espíritu de luz, tu espíritu de vida, tu espíritu, Señor, de gloria. En tu nombre lo hacemos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.